Hola, buen día. Mi nombre es Tania Jazmín Sosa, del grupo 9 de la carrera de Ingeniería Química en Procesos Industriales. En el presente video les hablaré y explicaré un poco sobre el tema de los polímeros, explicando tanto qué son los polímeros como sus clasificaciones, los mecanismos de polimerización que existen, nomenclaturas, estructuras, aplicaciones y algunas propiedades. Primero que nada, ¿qué son los polímeros? Los polímeros vendrían siendo macromoléculas creadas por moléculas más pequeñas, las cuales reaccionan entre sí para formar lo que vienen siendo las moléculas poliméricas, las cuales crean una característica muy distintiva de estos, que vienen siendo sus altos pesos moleculares, creando así útiles propiedades mecánicas. En la clasificación estructural tenemos los polímeros de condensación y los polímeros de adición. En los polímeros de adición surge un proceso de eliminación de una molécula, en la cual normalmente viene siendo el agua. Este proceso es lento. ¿Qué quiere decir lento? Que va molécula por molécula y se crean moléculas simples. Tenemos algunos ejemplos que son las poliamidas, que surgen a partir de diaminas y diácidos, surgiendo el proceso de eliminación del agua. Y también tenemos como ejemplo de polímeros de condensación los polímeros naturales, que pueden ser la celulosa, la seda, el almidón y la lana. Del otro lado tenemos los polímeros de adición, los cuales son monómeros insaturados sin la pérdida de una molécula, como vimos en el proceso anterior, en donde su unidad repetitiva tiene la misma composición que el monómero. Como ejemplo tenemos los monómeros de vinilo, que son dobles enlaces carbono-carbono, y los poliuretanos, que estos vienen siendo termoplásticos, y como ejemplo aquí tenemos lo que es la espuma para empaques. Los mecanismos de polimerización se refieren a un proceso para la elaboración de polímeros sintéticos. En tal proceso surge la reacción de miles de monómeros para pasar a formar parte de una larga cadena macromolecular. Tenemos la polimerización escalonada y la polimerización en cadena. Polimerización escalonada, la cadena principal va incrementando y entrelazándose entre sí para crear nuevas cadenas o nuevos productos, en donde el tamaño molecular del polímero depende del grado de conversión. Estos reaccionan entre los distintos grupos funcionales que existen. También tenemos la polimerización en cadena, que es un poco similar a la polimerización escalonada, solo que este es un proceso lento en donde la cadena principal va propagándose monómero por monómero hasta crear una nueva, como podemos ver en la imagen muestra. La nomenclatura la tenemos repartida en 4 secciones. La primera es la nomenclatura basada en la fuente, la cual son polímeros sintéticos a partir de un solo monómero. Estos se nombran agregando el prefijo poli al compuesto original, y como ejemplo tenemos el etileno, que vendría siendo el polietileno, el acetaldehído, que es el poliacetaldehído. En la estructura no UPAC son polímeros de condensación a partir de 2 monómeros. Igualmente se le agrega el prefijo poli al grupo funcional adjunto al compuesto original. Ejemplos que tenemos es el etilglicol, que reacciona con ácido teraftálico para producir politeraftalato de etileno, el disacinato de etileno, que reacciona con trimetilenglicol para producir polipropileno etileno uretano. En la estructura UPAC. La estructura UPAC, resumiendo un poco la estructura UPAC, para crear el nombre de los polímeros, surgen a partir de los sustituyentes en orden alfabético seguido del nombre de raíz. En este se le adjunta tanto comas como guiones, números y letras. También tenemos los nombres comerciales, que estos no son muy recomendables de usar, sino que usemos los nombres técnicos. En este lado tenemos 5 ejemplos. Como ejemplo tenemos el PET, que conocemos nosotros como las botellas de plástico, que es el polietileno teraftalato. El PEAT, que es el polietileno de alta densidad. El PVC, que es el cloruro de polivinilo. El PP, que es el polipropileno. Y el PS, que es el poliestireno. Los polímeros se clasifican en 3 tipos de estructuras. Tenemos la estructura lineal, que estas no tienen ramificaciones. Esto quiere decir que son estructuras planas. Las ramificadas, que estos son polímeros con más de 2 extremos
de cadena por moléculas. Estos se forman en polimerizaciones de cadena y en polimerizaciones de etapa, como podemos ver en la imagen, el ejemplo. También tenemos la estructura reticulada, que estas crean estructuras dimensionales de cadenas enlazadas por enlaces laterales. Las aplicaciones de los polímeros surgen a partir de las distintas propiedades que estos tienen. Unos ejemplos podrían ser la resistencia a los disolventes, propiedades químicas, propiedades eléctricas y propiedades de permeabilidad de algunos gases. Tenemos aquí 5 ejemplos de 5 aplicaciones de 5 distintos tipos de polímeros. El primer ejemplo son los materiales plásticos, que estos son usados en objetos cotidianos, las gomas y elastómeros, que se usan en cubiertas de autos, bandas y bandas elásticas, las fibras que se utilizan para hacer las prendas de vestir que usamos en nuestro día a día, en recubrimientos superficiales, que son las pinturas, barnices y lacas, y adhesivos, que podría ser un ejemplo la cola vinílica. El estado físico. Los polímeros tienen comportamiento tanto cristalinos como morfos y tienen transiciones térmicas.